Este video, formulado desde un punto de vista cristiano y bíblico, tiene la finalidad de concientizar y alertar a toda persona respecto al eminente peligro que representa el así llamado Nuevo Orden Mundial, así como también la ONU, la Comunidad Económica Europea, que viene a ser el antiguo Imperio Romano resucitado, y el movimiento ecuménico, por medio del cual se está llevando a cabo la unión de todas las religiones. Su agenda, no obstante, tiene el único y siniestro propósito de prepararle el escenario al anticristo que ha de manifestarse. Todos los cristianos conocedores de la Biblia y sus profecías siempre hemos sabido que algún día habría de manifestarse el anticristo. Sin embargo, ¿se nos ha ocurrido alguna vez preguntarnos si acaso existe alguien que le esté preparando el camino? ¿Quién o quiénes son el elemento humano que está utilizando Satanás para tal fin? La respuesta a este interrogante tiene que ver definitivamente con las sociedades secretas, acerca de las cuales en primer lugar de influencia podemos mencionar a los Illuminati, quienes a su vez controlan a la masonería y todas las demás organizaciones secretas, por medio de las cuales gobiernan también al mundo tras bambalinas, el así llamado gobierno invisible. Nuevo orden mundial, tenemos que este no viene a ser sino la globalización de toda la política, economía y religión del mundo. El poder casi absoluto y subyugante sobre toda la humanidad en manos de unas cuantas personas, una élite, los Illuminati. En la segunda parte de este video, examinaremos principalmente el aspecto de las religiones en el nuevo orden mundial, ya que la religión es el elemento por medio del cual se controlan y manipulan las mentes de las masas. Y, de la misma manera como el emperador Constantino en el pasado le dio cohesión a su imperio, uniendo a las diversas religiones paganas de Roma con el cristianismo, resultando así el catolicismo romano, igualmente hoy en día se necesita llevar a cabo la unidad religiosa para el imperio del tirano mundial que ha de manifestarse. Esto es el anticristo. Empezaremos viendo las principales organizaciones secretas que sostienen los hilos del poder mundial. La ONU, fundada en 1945, fue creada por los Illuminati como un organismo para control mundial, con injerencia directa en la política, economía, religión, salud
y educación de todos los países del mundo. Su influencia y poder crece cada día más, por lo cual también muchos investigadores de las profecías bíblicas acertadamente coinciden en señalar que al final del tiempo la ONU estará directamente relacionada con el imperio del anticristo. Curiosamente, en esta fotografía de una reunión cumbre de la ONU, podemos observar el número del anticristo o la bestia, el 666, en las banderas atrás de los asistentes. El logo de la ONU, por otro lado, contiene exactamente 33 segmentos, incluyendo el centro, lo cual representa así el más alto grado de la masonería, el grado 33, algo que difícilmente podría ser resultado de una mera coincidencia. Su relación y función dentro del nuevo orden mundial fue claramente definida por primera vez precisamente por el primer mandatario en anunciar el nuevo orden mundial al mundo. Esto es el expresidente George Bush padre. Esto cuando en marzo 7 de 1990 habló al Congreso diciendo: "Ahora nosotros podemos ver un nuevo mundo que empieza a formarse, un mundo en el cual existe un prospecto muy real de un nuevo orden mundial, un mundo donde las Naciones Unidas, libres ya de la Guerra Fría, se encuentran posicionadas para cumplir la visión histórica de sus fundadores". Aquí vemos que al referirse a sus fundadores, obviamente él no lo dice, pero son los Illuminati, de los cuales sabemos él forma parte. En Manhattan, Nueva York, en 1946, se compró el terreno de 16 acres para el complejo de edificios de la ONU. John D. Rockefeller, perteneciente a una conocida familia de los Illuminati, donó $8.5 millones para el proyecto, mientras que años después, Ted Turner, un magnate de los medios de comunicación, donó nada menos que $1 billón, como lo muestra esta editorial en su portada. Para un gobierno mundial se necesita una constitución mundial. Por ello la ONU promovió en 1987 la creación de un documento titulado Una Constitución para la Federación de la Tierra, la cual habrá de implementarse en el futuro, en el momento propicio. La componen 15 millones de miembros de 80 países y fue firmada por políticos, economistas, embajadores, líderes religiosos y también organizaciones religiosas como el Concilio Mundial de Iglesias, la cual, por cierto, es una organización completamente apóstata. Esta constitución regulará absolutamente todo: educación, salud, política, religión, fuerzas armadas, y estará por encima de cualquier ley nacional. Es realmente increíble cómo la mayoría de los habitantes de la Tierra, consciente o inconscientemente, están preparándole el camino al anticristo, el tirano que ha de manifestarse. Debido a que la función principal de la ONU consiste supuestamente en promover la paz mundial, esto es exteriorizado dentro de sus instalaciones de varias maneras. Este muro, por ejemplo, cita el conocido capítulo 2 del libro del profeta Isaías, donde se habla que no habrá más guerra y que las armas se convertirán en instrumentos para la labor de la tierra. Así como también, por medio de esta escultura, en uno de los patios de la ONU, la idea que se percibe es la anulación de la violencia. En su supuesta búsqueda por la paz, la ONU mañosamente planea reducir los ejércitos más poderosos del mundo, en este caso los Estados Unidos y Rusia, pero esto al mismo tiempo que aumenta los suyos, como se puede apreciar en este dibujo diseñado por la misma ONU, pretendiendo así, con astucia, obtener la hegemonía del poder militar a nivel mundial. Parte de su estrategia también consiste, y esto cada vez más con el pretexto de promover la paz global, en desarmar a todos los ciudadanos del mundo, para lo cual actualmente está presionando a todos los gobiernos de la Tierra en este sentido, a fin de que desarmen a los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia nos muestra que cada vez que algún gobierno de una nación desarma a sus ciudadanos,
Esto es porque planea una represión, como nos lo muestra el encabezado de esta editorial, donde vemos que en el siglo XX se exterminaron 56 millones de personas por sus propios gobiernos. Todo este asunto de la falsa paz que promueve la ONU, por otro lado, se relaciona a la perfección con las profecías que conocemos del anticristo al respecto, pues sabemos que éste traerá una falsa paz al mundo durante los primeros 3 años y medio de su reinado, pero después, en el segundo periodo de los otros 3 años y medio restantes, será la peor época en toda la historia de la tierra. La ONU y el anticristo se encontrarán, pues, estrechamente relacionados durante el periodo de la gran tribulación, que la Biblia predice vendrá sobre toda la tierra. La ONU, como organismo mundial, tiene no obstante su propio sistema de creencias, cuyas raíces son claramente satánicas. Estas se remontan a finales de 1800 con Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, de donde también se derivó el actual movimiento de la nueva era. En este dibujo de la época vemos a Blavatsky con 3 personajes a quienes ella llamaba sus maestros ascendidos o espíritus guías, de los cuales también, según ella, recibía enseñanzas. Eran seres incorpóreos y existían para Blavatsky solamente en el reino espiritual o invisible, por lo que podemos deducir que entonces eran simplemente unos demonios con los cuales ella se comunicaba. Blavatsky editaba y promocionaba mensualmente, desde 1887 a 1897, su publicación teosófica llamada abiertamente Lucifer Magazine. Tanto ella como su colaboradora Annie Besant tuvieron estrecha relación con la masonería de su tiempo. Incluso se ha llegado a pensar que la misma sociedad teosófica fue invento de la masonería. La obra clásica de ocultismo de Blavatsky, titulada La Doctrina Secreta, fue una de las obras preferidas de Hitler, el cual siempre incluso mantenía un ejemplar a un lado de su cama. La relación entre Hitler y la sociedad teosófica resulta obvia cuando vemos la suástica aquí en el logo de la sociedad teosófica, el cual fue diseñado, obviamente, antes que naciese Hitler. Después de Blavatsky, tomó las riendas de la organización Alice Bailey, quien 2 años después le cambió el nombre a la publicación Lucifer Magazine por Lucis Trust, esto con el fin de disfrazar un poco el nombre de Lucifer. Para 1949, Bailey había compilado 25 libros de ocultismo, que según ella le habían sido dictados por su espíritu guía, un demonio, por supuesto. En 1969, la Sociedad Teosófica se cambió exactamente frente al edificio de la ONU, en la calle United Nations Plaza número 866, y se encarga actualmente del mantenimiento del misterioso y así llamado Cuarto de la Meditación, el cual se encuentra dentro del mismo edificio de la ONU. La ONU y sus creencias anticristianas de la nueva era resulta algo por demás evidente cuando también nos enteramos que este objeto pagano y blasfemo, llamado el Arca de la Esperanza, fue introducido a las instalaciones de la ONU. Este objeto blasfemo simboliza la antítesis de todo lo que representa el Arca del Pacto bíblica. Contiene dentro de ella también 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos de Gaia, la Madre Tierra, escritos en papiro egipcio. Un nuevo pacto al cual todas las naciones deberán adherirse. Está hecha con madera de árbol de sicómoro, el cual por cierto era sagrado para los egipcios, y por ello la tumba de Osiris estaba compuesta con este tipo de madera. Por iniciativa de la ONU, un gran paso para la formación de la religión mundial tuvo lugar en junio 25 de 1997. En San Francisco, California, 200 delegados de todas las religiones del mundo, desde aborígenes australianos hasta protestantes ecuménicos, se reunieron con el fin de crear una unión religiosa mundial,
lo cual quedó compilado en este documento, titulado Iniciativa de Unidad Religiosa. La coordinación del evento se llevó a cabo por Robert Mueller, quien ha trabajado para la ONU durante más de 30 años en 32 agencias especializadas. Según las mismas palabras de Mueller, su más grande sueño es lograr una gran alianza entre todas las religiones del mundo y la ONU. Posteriormente, para solidificar la unificación de todas las religiones del mundo, se publicó una especie de Biblia pagana llamada Escritura Mundial, una antología de textos sagrados, lo cual viene a ser una compilación de textos sagrados de todas las religiones y creencias del mundo. Contiene, por ejemplo, porciones del libro tibetano de los muertos, el Corán, el libro de Mormón, la Cábala, chamanismo, nueva era, brujería, vudú, la Biblia, etc. El autor y editor de esta obra es el Reverendo Moon, fundador de la así llamada Iglesia de la Unificación, a la cual, por cierto, pertenece también el actual secretario de la ONU, Ban Ki-moon. El Reverendo Moon, quien trabaja para los Illuminati, juega un importante papel en el plan que ellos tienen para la unificación de todas las religiones, y por ello es que él trabaja dentro de la ONU para tal fin. Habiendo sido agente de la CIA en Corea, actualmente Moon es un personaje que maneja miles de millones de dólares en inversiones en todo el mundo. Es dueño del importante diario The Washington Times, aparte de otras importantes e influyentes publicaciones en todo el mundo. Ha financiado las campañas políticas de la familia Bush y mantiene estrechas relaciones de negocios con ellos, incluso el tráfico de heroína a nivel mundial, sobre todo lo que proviene de Afganistán, un país que desde que fue ocupado militarmente por decisión de los Bush, ha aumentado 3 veces la producción de dicha droga. The Reverend Moon, his stated aim is world domination. Moon y su esposa regularmente llevan a cabo ceremonias de casamientos colectivos, donde casan en masa a miles de sus adeptos, y quizá por ello es que increíble y jactanciosamente se han autonombrado a sí mismos los padres de la humanidad. Con sus miles de millones, Moon ha podido comprar a muchos famosos televangelistas y líderes protestantes, con el fin que le sirvan en sus planes de unificación religiosa, como el reverendo Jerry Falwell, Kenneth Copeland, el reverendo Schuller, Tim LaHaye y su esposa, y Ralph Reed, líder de la Coalición Cristiana, un organismo político de derecha cuyo voto llevó a Bush al poder, y que aquí la editorial masónica Time jactanciosamente llama a Reed nada menos que la mano derecha de Dios. Aparte de autonombrarse padre de la humanidad, el reverendo Moon, llegando al colmo de la blasfemia, afirma que Jesús falló en su misión, la cual él ahora completará, y, a manera de inicio, organizó en Washington, D.C., una ceremonia en el Capitolio donde se coronó como Mesías y Salvador del mundo. A ella asistieron numerosos políticos de los Estados Unidos, así como también líderes protestantes, musulmanes y rabinos con todo y su chofar. En el proceso de implementación del nuevo orden mundial, la unificación de Europa representa un eslabón fundamental en el plan de los Illuminati de prepararle un escenario propicio al anticristo, esto es, un gobierno mundial totalitario con un solo líder a la cabeza. Y es que la Comunidad Económica Europea no viene a ser sino el antiguo imperio romano resucitado, del cual finalmente saldrá el anticristo. En todos los billetes de euros, en el reverso, aparece un mapa del antiguo imperio romano, como puede observarse aquí en este billete de 20 euros.
un indicio de que ciertamente el imperio ha resucitado. En el pasado, hubo algunos líderes que intentaron resucitar al antiguo imperio romano, pero todos finalmente fracasaron. No obstante, el único que sí lo logrará será el anticristo. En realidad, podríamos decir que Europa está ansiosa porque aparezca el anticristo, ya que por ejemplo este hombre, Henry Spock, exministro exterior de Bélgica y uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, abiertamente afirmó lo siguiente: no necesitamos más comités, queremos un hombre de suficiente estatura, que sea un verdadero líder y nos libre de todos nuestros problemas económicos. Sea enviada tal persona, y sea Dios o demonio, lo aceptaremos. Estando así las cosas, vemos pues que la invitación está hecha. Solo es cuestión de tiempo para que aparezca tal líder, el cual nosotros sabemos quién será. El hecho que la Unión Europea es pues el antiguo imperio romano resucitado de las cenizas, y esto por el espíritu del anticristo, resulta evidente cuando también analizamos esta fotografía. Aquí se está firmando el 29 de octubre del año 2004 la nueva constitución de la Comunidad Económica Europea, en la colina Capitolina en Roma, y bajo la estatua de bronce del Papa Inocencio X. Curiosamente, en la Roma de la antigüedad, la colina Capitolina era el lugar más sagrado y centro de la actividad política, social y religiosa de la vida romana. Allí se encontraba también la estatua gigante de Júpiter Capitolino, el dios principal de los romanos. Otros símbolos de la Comunidad Económica Europea que la delatan en estrecha relación con el anticristo es, por ejemplo, con su moneda de 5 euros y esta estampilla del Parlamento Europeo. En ambas vemos a una mujer sentada sobre un toro. De acuerdo a la mitología griega, esto representa a Zeus, el dios de los dioses, el cual tomó la forma de toro para poder raptar y luego violar a la diosa Europa. Tal simbología, no obstante, nos recuerda a Apocalipsis 17:3, desde donde se nos dice que «Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Más adelante, en el versículo 9 y 10 del mismo capítulo, se nos dice también que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si observamos la estampilla, claramente veremos que bajo la mujer y el toro se encuentran exactamente 7 montes. La simbología de la mujer sentada sobre la bestia, o Europa sentada sobre el toro, se encuentra en todas partes en Europa, en las tarjetas de teléfono como esta, en portadas de revistas, y también en esculturas como esta, la cual se encuentra fuera del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Continuando con la interpretación de símbolos que vemos en la unificación de Europa, tenemos aquí 2 torres. A la izquierda aparece un dibujo de la Torre de Babel que data de la Edad Media, y a la derecha vemos el edificio del Parlamento Europeo en Francia. Todos los cristianos sabemos que en el capítulo 11 de Génesis, Nimrod, en abierto desafío a Dios, construyó la Torre de Babel en un intento de unir a toda la humanidad. Esto bajo un solo gobierno con él como cabeza. El proyecto de la torre, no obstante, la Biblia nos dice que quedó inconcluso, pues Dios mismo intervino y confundió las lenguas de los que participaban en la obra para que no pudiesen comunicarse entre sí. Curiosamente, aquí vemos que el edificio o torre del Parlamento Europeo en Francia fue construido a propósito de tal manera que pareciera una obra inconclusa, simbolizando así que ellos planean terminar lo que dejó inconcluso Nimrod, unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno, cuyo líder en este caso ahora será el anticristo. Más significativo aún es este póster elaborado por el Parlamento Europeo de Bruselas en Bélgica. Abajo, en el margen derecho dice, Europa, muchas lenguas, una voz. Notemos aquí que no se usó el término en inglés languages, que sería lo apropiado y que se traduce como lenguajes, sino más bien se escribió tongues, que significa lenguas,
y el cual es precisamente el término que aparece en Génesis 11, cuando se nos habla de la rebelión de Nimrod. También, a la derecha del dibujo, aparece una grúa moderna, simbolizando así que el proyecto se encuentra todavía en proceso de construcción. La Unión Europea simboliza aquí su abierto desafío a Dios, intentando una vez más la unión de la humanidad. Las estrellas, por su parte, se encuentran curiosamente invertidas con una de las puntas hacia abajo en forma del pentagrama satanista, como se puede apreciar aquí en la portada de la Biblia de los satanistas de Anton LaVey, el Papa Negro. Aquí Anton LaVey aparece con el pentagrama satanista tras de él. Y en la portada de este disco de un grupo de rock satánico, también vemos al pentagrama con su simbolismo del macho cabrío. Volviendo al póster otra vez, vemos que las estrellas, que no son sino pentagramas disfrazados, son 11 en total, con la del centro visiblemente más grande que las demás. Y esto porque esta estrella representa nada menos que al mismo Anticristo. El capítulo 17, versículo 12 del libro del Apocalipsis, al referirse al reinado del Anticristo, nos dice que serán 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia, totalizando así las 11 estrellas. De igual manera, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, al referirse al mismo evento, nos dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Podemos pues concluir este tema afirmando que, entonces, sin duda detrás de la unificación de Europa, se encuentra el espíritu del mismo Anticristo.
En el plan de los Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, controlando a través de la globalización la política, economía y religión del mundo, el factor religión es quizá el más importante para ellos, ya que por medio de la religión se manipula y se ha manipulado a través de toda la historia de la humanidad las mentes de las masas, y cuando finalmente aparezca en el escenario el anticristo, obviamente la unificación de las religiones le facilitará sus planes de dominación mundial. Por ello, el así llamado movimiento ecuménico, que pretende la unificación religiosa, no es sino una estrategia diabólica promovida y sustentada por el mismo espíritu del anticristo. En nuestro tiempo, el personaje que más ha promovido el ecumenismo es sin duda el ya fallecido Papa Juan Pablo II, el cual estableció relaciones y vínculos con los líderes de las principales religiones del mundo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un líder musulmán, también con los budistas y aquí con rabinos judíos. Juan Pablo II participó en todo tipo de ceremonias paganas, en su afán de promover el ecumenismo, como lo vemos aquí con cardenales y obispos, presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva en la India. En esa ocasión, recibió una marca en la frente de parte de una sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, hay que recordar que en el ocultismo la parte de la frente donde fue marcado el Papa se conoce en el mundo del ocultismo como el tercer ojo, el cual supuestamente una vez abierto produce poderes psíquicos o extrasensoriales. A Shiva se le conoce también en la India como el destructor y se le asocia siempre con serpientes, mientras que para los masones es conocido como el Señor de la Muerte. Después de su viaje a la India, el Papa invitó a este sacerdote hindú a que celebrase su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Obsérvese la marca en la frente del así llamado tercer ojo, mientras que al fondo se aprecia el ídolo de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con unos peregrinos hindús, celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Ahora, el sacerdote inviste con un manto hindú que tiene escritos versos del Bhagavad Gita por todas partes al sonriente rector de la Iglesia de Fátima. Después, hizo lo mismo con el obispo de dicho lugar, quien lo acepta gustosamente. Este evento no pasó desapercibido para muchos católicos, como lo muestra el encabezado de esta editorial católica, y que se titula Reporte de profanación hindú en Fátima. El suceso no pasó a más, ya que como en toda estructura religiosa, cuando la jerarquía de arriba decide algo, los fieles o adeptos no pueden hacer nada al respecto. Un gran paso en la unificación religiosa, promovido por Juan Pablo II, tuvo lugar en octubre 27 de 1986 en Assisi, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando su pipa de la paz ritualísticamente, el Dalai Lama, espiritistas, chamanes, protestantes, hindús, y cuando pasaron al micrófono para hablar, el Papa afirmó que todos oraban al mismo Dios. El Dalai Lama, por su parte, dijo que todas las oraciones de los presentes producían una energía que causaría un ambiente de paz en el mundo. El Papa incluso permitió que su amigo el Dalai Lama instalara un ídolo de Buda en el altar de la iglesia de Assisi, y, juntamente con su séquito de sacerdotes budistas, celebró una ceremonia mientras afuera, entre la gente, se escuchaban mantras, cantos y sonidos de campanillas budistas. Estamos pues viendo con nuestros propios ojos cómo se está formando aquello que en el pasado mucho se comentó en el mundo cristiano, esto es, que llegaría el día cuando se unirían todas las religiones.
En el protestantismo, los Illuminati tienen a sus títeres tanto con los carismáticos, con sus señales y dones, como los no carismáticos. Si alguien les ha servido más que nadie en el movimiento ecuménico, este es Billy Graham, masón grado 33 y al que en ocasiones se le ha llamado también el Papa Protestante. Aquí lo vemos saludando al expresidente Truman con el saludo masón. Truman afirmó en una ocasión lo siguiente: si en mi vida hubiese tenido que elegir solamente entre ser masón o presidente de los Estados Unidos, hubiese elegido ser masón. Truman nunca escondió el hecho que era masón. Aquí aparece con su indumentaria masónica. Desde sus inicios, Billy Graham fue pastoreado por cardenales y obispos en los Estados Unidos para infiltrar al protestantismo, lo cual ha cumplido al pie de la letra. En 1967, Graham recibió un grado honorífico de este obispo jesuita en una universidad católica en California. En esa ocasión, afirmó que el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy en día. Aquí leemos: el Papa es casi un evangelista. Billy Graham declaró esto en una entrevista exclusiva en relación a la así llamada peregrinación del Papa a Polonia, a la cual también llamó un triunfo para la cristiandad. Aquí lo vemos en el Vaticano, obsequiándole un libro al Papa, los dos hijos preferidos del diablo juntos, Papa católico y Papa protestante. Ahora lo vemos conversando amigablemente en esta ocasión otra vez en el Vaticano con el Papa, como grandes amigos. William Randolph Hearst, católico y miembro de la secta Caballeros de Malta, dueño de una cadena de periódicos a través de todos los Estados Unidos, un personaje de muchas influencias y billonario, recibió órdenes de impulsar y dar a conocer a Billy Graham cuando era una figura casi desconocida. Esto anunciando sus campañas evangelísticas por todo el país y hablando a sus editores para que escribiesen acerca de él en todos sus periódicos a nivel nacional. El obispo Fulton J. Sheen, masón grado 33 y un personaje muy conocido en su tiempo, fue otro clérigo católico a quien también se le dio la consigna de pastorear y aconsejar a Billy Graham. Más adelante, en otro segmento de este video, veremos cómo el mismo Billy Graham afirma que en una ocasión el obispo Fulton J. Sheen fue a verlo y conversaron durante 4 horas. Desde ese día, dice Billy Graham, su relación con la Iglesia Católica cambió por completo. Henry Luce, multimillonario y miembro de la sociedad secreta Skull and Bones o Cráneo y Huesos, fue jefe durante mucho tiempo de la revista Time y también Life Magazine, ambas controladas por la masonería y por medio de las cuales continuamente Henry Luce proyectaba la imagen de Billy Graham una y otra vez. A manera de ejemplo, tenemos aquí la portada de Time, publicada precisamente en el año en que se elaboró este video, año 2007. Lo curioso en este caso, no obstante, es que la letra M, la cual se encuentra cubierta parcialmente por la cabeza de Graham, da la apariencia que el sujeto tiene 2 cuernos, algo que por otro lado no debe extrañarnos, pues la masonería continuamente recurre a la simbología subliminal. Volviendo con Henry Luce, tenemos que este personaje fue tan reconocido por los Illuminati al punto que se le hizo una estampilla de correo con su rostro y en el margen izquierdo de la misma aparece la palabra editor. No podemos dejar de señalar también que curiosamente el valor de la estampilla es de 32 centavos y si al número 32 sumamos la imagen de luz, entonces tenemos el número 33, el cual es el grado más alto de la masonería. Pasemos ahora a una entrevista que le hizo el reverendo Schuller, masón grado 33, a su amigo Billy Graham, también masón grado 33. Juzgue usted si este sujeto Billy Graham no es un verdadero hijo del diablo, movido por el espíritu del anticristo, pues afirma, entre otras cosas, que el cuerpo de Cristo lo componen también los musulmanes, los budistas y todos los no creyentes en general, y que son salvos e irán al cielo aunque no conozcan a Jesús. Una afirmación salida desde el mismo infierno, ya que evidentemente si los inconversos no necesitan nacer de nuevo y ser salvos, entonces toda la obra del Evangelio no tiene ningún sentido,
todo es en vano. Veamos la entrevista. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. En este otro segmento de la misma entrevista, el masón Schuller le pregunta a Graham sobre otros dos masones ya fallecidos y amigos de ambos, el obispo Fulton J. Sheen, que fue muy amigo de Graham, y Norman Vincent Peale, un supuesto pastor protestante e iniciador de la filosofía del pensamiento positivo, el cual también afirmaba sin rodeos y con orgullo que él era masón incluso de tercera generación desde su abuelo. You knew Fulton Sheen, you knew Norman Peale. Your comments on both of these men? I think that the primary way of communicating is to live the life. Let people see that you're living what you proclaim. And I think both of them lived it. And I knew both of them as you did and loved them both. And I have in my book a story of how Fulton Sheen came to my apartment on a train once, and we had 2 or 3 hours together. And when I went to his funeral, they took me right up to the place of burial, and I felt I had lost a very dear friend. And since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed. They open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. En esta entrevista con David Frost, se le pregunta a Graham su opinión acerca del Islam, y en vez de definirla como una religión falsa, el tipo hace todo lo contrario, afirmando que no lo hemos comprendido y que Mahoma tenía mucho respeto a Cristo y lo consideraba el más grande de los profetas, pero después de él, por supuesto. También dice que ahora estamos más cerca del Islam de lo que pensamos. Aquí cabe señalar que este hijo del diablo deliberadamente omite que en el Islam todo aquel que mata por la propagación de esta religión se le promete el paraíso. Why is Islam the fastest growing religion in the world? I don't know the answer to that, but I can give my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam. The promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood, too, because Muhammad had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really
think we are. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte crucial. También afirma descaradamente que ahora tiene 100% de apoyo católico y que los obispos, arzobispos y el mismo Papa son sus amigos, con los cuales también afirma tener muchas cosas en común en cuanto a la fe. Veamos la entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. En esta entrevista con Larry King en CNN, se le pregunta a Graham su opinión sobre los mormones y el Vaticano y, como es de esperarse, responde que tiene una maravillosa comunión con todos ellos. Esto a pesar que los mormones, por ejemplo, son herejes que creen que Lucifer es hermano de Jesús y también practican la poligamia, entre otras cosas. Y cuando habla del Papa, Graham esboza una sonrisa y abiertamente confiesa con orgullo que él estaba predicando en Krakow, Polonia, en la catedral de Karol Wojtyla, en el momento que éste había sido elegido Papa, pues había sido invitado por él para que predicara allí en su catedral. También afirma que anteriormente a este evento había recibido un doctorado honorífico de parte de un cardenal en Warsaw, Polonia, en una escuela católica. Finalmente también dice que le agrada mucho Juan Pablo II y que están de acuerdo casi en todo. Veamos la entrevista. What do you think of other, what do you think of like Mormonism, Catholicism, other faiths within the Christian concept? Oh, I think I have wonderful fellowship with all of them. For You're example, comfortable with Salt Lake City, you're comfortable with the Vatican? oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated, made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. Now, you must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope, and I knew it wasn't Wyszynski. I'd just been with him in Warsaw, where I'd received an honorary doctorate, and from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyla. There were just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He But not socially, he's a liberal socially. I mean, Yes. wealthy nations, Yes. share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que los Illuminati le dieron su misión a Billy Graham, este ha sido el prostituto religioso de cada presidente en turno en la Casa Blanca, ya que cuando la popularidad o imagen de alguno de ellos se ve afectada,
Graham es llamado de inmediato a la Casa Blanca para darle un levantón de imagen al presidente en turno. Esto haciendo acto de presencia y dando un sermón y discurso ante la prensa. Este libro, que acaba de salir a la venta en este año 2007, se titula El Príncipe de Guerra. Es acerca de Billy Graham, a quien vemos en la portada riéndose, y, atrás de él, a la izquierda, se alcanza a ver el rostro de Henry Kissinger, un elemento de los Illuminati. Este libro, sumamente documentado, narra cómo Billy Graham ha bendecido todas las guerras que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Incluso ha dado consejos de estrategia para ataques militares. El libro explica, por ejemplo, cómo durante la guerra de Vietnam, Billy Graham aconsejó al presidente Nixon para que bombardeara los diques de agua y campos agrícolas de esa nación, para privarlos de su sustento y hambriar a la población. Nixon siguió su consejo y el resultado fue 1 millón de muertos. Cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en Irak, y esto hoy sabemos fue solamente para robarle el petróleo a esa nación, Bush padre invitó a Graham a la Casa Blanca en enero 16 de 1991 para que orara por los bombardeos y bendijese simbólicamente las armas utilizadas contra la nación de Irak. En relación a dicho evento, este editorial publicó el artículo titulado Orando por la Paz, donde se nos dice que Graham dio un sermón en el cual afirmó lo siguiente: hay tiempos en los cuales hay que luchar por la paz, y oró para que de la guerra del Golfo pueda venir una nueva paz y, como sugirió nuestro presidente, un nuevo orden mundial. Hoy, no obstante, todos sabemos no fue por la paz, sino por el petróleo de Irak, y también, como bien parece saberlo Graham, el establecimiento del nuevo orden mundial, del cual él obviamente forma parte. Después de George Bush padre, llegó a la presidencia Bill Clinton, al cual, como era de esperarse, Billy Graham también le sirvió como prostituto religioso. Esta fotografía pertenece al momento en que Billy Graham fue a la Casa Blanca para apoyar espiritualmente a Bill Clinton, cuando había caído en adulterio con Mónica Lewinsky. Billy Graham justificó a Clinton en su pecado, diciendo que él no tenía la culpa, pues el presidente es un hombre muy apuesto y por ello las mujeres lo asedian. Los adulterios que se le comprobaron a Clinton anteriores a este caso de Mónica Lewinsky quedan pues absueltos también por esta declaración de Billy Graham, el papa protestante. Billy Graham, como buen prostituto religioso, siempre ha afirmado cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca que dicho presidente es cristiano. Lo mismo decía de Clinton, aunque aquí lo vemos recibiendo la hostia con el Papa Juan Pablo II. Y también, claro, a pesar que Clinton apoyó y promovió el aborto, como nos lo muestra este editorial, donde se dice que por segunda vez Clinton se opuso a prohibir los abortos avanzados. Por si esto fuera poco, Clinton también fue el primer presidente en establecer contacto con el movimiento gay, como nos lo dice este editorial. El voto gay, por cierto, causó que Clinton ganara la presidencia cuando éste se lanzó como candidato. A pesar de todo lo anterior, en esta entrevista que le hizo Larry King a Billy Graham, Graham afirma que le agradan los Clinton, especialmente Hillary, la esposa de Bill Clinton, una mujer a quien Graham afirma ha defendido públicamente en varias ocasiones. Esto a pesar que Hillary Clinton admitió haber celebrado sesiones espiritistas en la Casa Blanca cuando Clinton era presidente. You like the Clintons? I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes, On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him, and he has presented me on occasions. He's made speeches about me. But he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things. Después de Clinton entró a la presidencia George Bush hijo, y como era de esperarse, Billy Graham también afirmó que este hijo del diablo es cristiano, aunque en este caso el mismo Graham supuestamente lo condujo al Señor. Sin embargo, aquí lo vemos orando en el Muro de las Lamentaciones como judío, lo cual nos muestra que trabaja para los planes sionistas de los Illuminati.
y, aparte claro, pertenece a la Hermandad de la Muerte Skull and Bones, cráneo y huesos. Este engendro del diablo, responsable de la muerte de más de 1 millón de iraquíes y 4 millones más de refugiados, es obviamente títere de los Illuminati, quienes controlando los medios de comunicación, lo muestran ante la gente de una manera subliminal, proyectándolo como un santo con aureola, ciertamente un verdadero santo, y avalado sobre todo por el mismo Billy Graham. Curiosamente, a Bush se le ha captado haciendo la señal satanista con la mano en repetidas ocasiones, aquí guardando un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia del 9/11, que los mismos Illuminati llevaron a cabo, por cierto. Aquí lo vemos posando con la reina de Inglaterra y también haciendo la misma señal. En esta entrevista que veremos, se le pregunta a Graham su opinión sobre los Bush y, como buen prostituto religioso que es, afirma que los ama y que incluso considera que son la mejor de las familias presidenciales. Son, dice, una verdadera familia. La mejor familia, sí, pero de genocidas y traficantes de heroína, entre otras cosas. Everything. Claro. And George Bush? No, friend, that's to me. Like everybody, Billy. No, to me, they're the greatest of all the families. As a family. As a family. They really are a family. They really are a family. La organización Billy Graham es un imperio religioso valuado en miles de millones de dólares, el cual heredó Billy Graham a su hijo, Franklin Graham, un exalcohólico, quien, como era de esperarse, continúa trabajando para el movimiento ecuménico, como lo hizo su padre. Todo indica que en la cúpula del poder mundial, tanto el Vaticano como los Illuminati, seguramente están pactados para impulsar el movimiento ecuménico. Hace algunos años, la organización Billy Graham organizó una campaña por toda América Latina con el proyecto llamado Mi Esperanza. Tal campaña, no obstante, fue tan solo una estrategia con el fin de levantar un censo para el Banco de Información del Vaticano, ya que a todos los participantes se les pidió recabasen los nombres de todas las personas por ellos invitadas. El logo impreso en el folleto de la propaganda mostraba esta figura típicamente ocultista, pues es una figura irreal, que de ninguna manera puede ser cristiana y no tenía nada que hacer allí. Se encontraba pues completamente fuera de lugar. Sin embargo, sí tiene sentido cuando aceptamos el hecho que tal campaña tenía entonces intereses o fines ocultos. El protestantismo hoy en día se ha convertido en una verdadera torre de Babel, de confusión, cuya estructura religiosa, compuesta por sus numerosas denominaciones y sectas, son manipuladas desde la cúpula del poder religioso por líderes corruptos que pertenecen a diversos grupos y sociedades secretas. Estos líderes trabajan todos, energetizados por el espíritu del anticristo, para la unión final de todas las religiones. Entre las sociedades y grupos secretos que conspiran dentro del protestantismo, por mencionar algunos, a manera de ejemplo, se encuentran obviamente la masonería, los caballeros de Malta, el papado, Alcohólicos Anónimos, la Orden Cráneo y Huesos, universidades cristianas masónicas como Oral Roberts University, el movimiento judío sionista, la red televisiva Trinity Broadcasting Network y muchos otros más. Los líderes más famosos y reconocidos en el protestantismo pertenecen o están relacionados con alguna orden secreta, las cuales a final de cuentas están controladas todas por los Illuminati. Entre los abiertamente ecuménicos y con nexos abiertos con el Vaticano, tenemos, tan solo por mencionar algunos, a Billy Graham, Franklin Graham, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Chuck Colson, James Dobson, Elizabeth Elliot, Jerry Falwell, Bill Hybels, D. James Kennedy, J.I. Packer, Louis Palau, the Radio Bible Class, Robert Schuller, John Stott, Joseph Stoll, Wycliffe Bible Translators, United Bible Societies, Bible Society of America, Jack Van Impe, Wheaton College, World Vision, Philip Yancey, Youth for Christ, y muchos otros más. El reverendo Schuller, por ejemplo, muy amigo de Billy Graham, es masón grado 33 y ha asistido en numerosas ocasiones a los eventos realizados por el reverendo Moon. En Garden Grove, California, tiene una congregación con miles de asistentes que se congregan en su así llamada Catedral de Cristal.
Antes de construir su lujosa catedral, Schuller llevó los planos del proyecto al Vaticano para que fuesen bendecidos por el Papa Juan Pablo II. Incluso en el 7º piso de su catedral se encuentra hoy en día una fotografía de él con el Papa bendiciendo dichos planos. También, dentro de los jardines del lujoso complejo, mandó hacer 4 estatuas de 4 masones a los que él admira: el obispo Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, Billy Graham y él mismo también, por supuesto. Aquí lo tenemos saludando descaradamente con el saludo masón a Gorbachev, un personaje que trabaja para los Illuminati, y que por ello obviamente es apoyado por la revista masónica Time, como vemos aquí en esta portada donde lo describe jactanciosamente como el hombre del año. Aquí tenemos a Schuller con el líder de la Sociedad Musulmana de América. Ambos organizaron lo que llamaron una tarde de solidaridad religiosa, un evento al cual también asistieron diversos líderes religiosos para fomentar la unión de todas las religiones. El televangelista Pat Robertson, otro masón grado 33, un personaje muy conocido, pues tiene su propio canal de televisión y varias estaciones de radio. Afirma incluso que él fue salvo en una iglesia bautista masónica en el estado de Virginia. Algo que podría resultar difícil de creer, esto es, que pueden existir iglesias protestantes masónicas. Sin embargo, todo esto es posible en la Babilonia protestante, pues tenemos por ejemplo este folleto impreso por la Iglesia Bautista del Sur, la cual por cierto es la más numerosa en los Estados Unidos, donde convoca una convención en la que abiertamente habla de su relación con la masonería. Curiosamente, el logo que aparece en la parte inferior con la letra M y que supuestamente se refiere a misión y ministerio, también podría referirse sin duda a la letra M con que se inicia la palabra masonería. Volviendo a Pat Robertson, tenemos que este sujeto siempre ha estado involucrado en la política y sirve de títere o prostituto religioso para los Illuminati, igual que Billy Graham. Aquí lo vemos saludando al expresidente Reagan. Aquí, en la portada de Time, lo vemos descarada y abiertamente haciendo un saludo masón con la mano. El artículo se titula Evangelio TV, Religión, Política y Dinero. Otra fotografía de Robertson posando solemnemente con el saludo masón parece no importarle que el mundo evangélico se entere, ya que sabe bien que la mayoría no son sino una bola de borregos manipulados sin discernimiento propio. El padre de Robertson fue senador y director de la importante Comisión Bancaria de los Estados Unidos, masón grado 33 y al servicio de los Illuminati. J. Peter Grace fue muy amigo de Pat Robertson y lo ayudó a que se graduase como licenciado en leyes en la Universidad de Yale, donde se encuentra la sede de la Hermandad de la Muerte, Cráneo y Huesos. Grace también fue líder a nivel nacional de la Orden Católica Secreta, los Caballeros de Malta. Pat Robertson fundó hace años una organización política llamada la Coalición Cristiana, por medio de la cual se logró engañar a los evangélicos para que votaran por George Bush hijo, y por cuyo voto Bush pudo ganar las elecciones a la presidencia. Robertson ahora hizo jefe de la organización supuestamente cristiana a este joven Ralph Reed, al cual la revista masónica Time lo llama aquí la mano derecha de Dios. Y esto porque la coalición cristiana se define también como la derecha cristiana. Conozcan al Ralph Reed, 33. Su coalición cristiana está en una cruzada para tomar la política de Estados Unidos y está funcionando. No podemos dejar de señalar, por otro lado, que aquí la edad de Reed son 33 años, o sea el grado 33 de la masonería. El sello masónico sobre Reed, aunque claro, tanto él como Robertson afirman ser cristianos. Un ejemplo de ecumenismo descarado, de alianza con la ramera católica romana, donde están involucrados Pat Robertson, es este documento titulado Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Este pacto ecuménico fue formado, como dice aquí, por el supuesto cristiano Dr. Bill Bright, representante del Campus Crusade para Cristo, el cardenal John O'Connor de la Arquidiócesis de Nueva York, el Dr. J. E. Packer y el reverendo Pat Robertson.
Estando así las cosas y conociendo nosotros la agenda que estos esbirros de Satanás tienen, dicho documento debería llamarse entonces de la siguiente manera: Pseudoevangélicos, masones y católicos juntos, la misión anticristiana en el tercer milenio. Otro personaje ecuménico es James Dobson, muy conocido en el medio evangélico por su programa de radio a nivel nacional llamado Enfoque en la Familia, y autor también de varios libros. Este sujeto ha recibido nombramientos honoríficos de parte del catolicismo romano, además de que sus grandes instalaciones donde opera en el estado de Colorado fueron financiadas por donaciones millonarias de parte de organizaciones católicas. Dobson forma parte también de esta organización pseudocristiana llamada Guardadores de Promesas, la cual es 100% ecuménica, pues participan en ella tanto católicos como mormones. Otro de los muchos caballos de Troya introducidos en el protestantismo. Dejando por un momento el tema del ecumenismo, al cual retornaremos un poco después, es necesario mencionar también a aquellos que dentro del protestantismo trabajan para el movimiento sionista judío, el cual pretende la dominación mundial y forma parte de la conspiración de los Illuminati. Predicadores pro Israel, como aquí John Hagee, un conocido televangelista y autor de numerosos libros sobre profecía. Este sujeto en la actualidad, por increíble que esto parezca, abiertamente enciende los ánimos de los cristianos ignorantes para que apoyen el bombardeo y la destrucción de la nación de Irán, otra nación rica en petróleo, por supuesto. Otro conocido televangelista y obviamente también corrupto, aunque ahora ya fallecido y que trabajaba para los judíos sionistas, era el reverendo Jerry Falwell. Este sujeto, al igual que John Hagee, alborotaba a los evangélicos para que apoyasen desde los Estados Unidos al gobierno de Israel en las matanzas contra los palestinos. En uno de sus viajes a Israel, el primer ministro de ese país le regaló un jet ejecutivo como este que se ve en la fotografía, acerca del cual se deriva la pregunta: ¿en pago o a cambio de qué? Otro agente sionista dentro del protestantismo es este sujeto Arno Froese, el cual recorre todos los Estados Unidos recolectando ofrendas de los evangélicos para supuestamente ayudar a Israel. Esto como si los judíos necesitasen más dinero del que ya tienen, además de que blasfeman contra el Señor Jesús. Increíble pues la estafa. El logo de su organización, por otro lado, deja mucho que desear cuando vemos esa serpiente enroscada y con la lengua de fuera. Volviendo al tema del ecumenismo, tenemos que en 1977, 1986 y 1987 se han llevado a cabo importantes reuniones entre protestantes carismáticos y católicos. El segmento de este video corresponde a una de ellas en el Superdome de Nueva Orleans. El evento fue dirigido por el sacerdote católico Tom Forrest, un individuo designado por el Vaticano para llevar a cabo tales reuniones. En el video aparece el autonombrado apóstol y profeta Peter Wagner, un sujeto con cara de duende que ha escrito varios libros y se le considera un experto en la así llamada guerra espiritual. A pesar de sus supuestas credenciales, no obstante, aquí lo veremos en fornicación espiritual con la ramera. El tipo afirma guerrear contra todos los principados y demonios del mundo, pero obviamente nunca contra la ramera católica romana, por supuesto. La mexicana Ana Méndez, dicho sea de paso, es discípula colaboradora de Peter Wagner, una ex santera que en realidad sigue siendo bruja hasta la fecha y roba a los creyentes incautos de sus pertenencias, a donde quiera que ésta se presenta, pidiendo donaciones de toda especie, ya sea dinero, joyas, autos, terrenos, casas. Todo hay que dárselo al Señor, dice la bruja, la cual por cierto también se dice profetiza. Es necesario mencionar también que Ana Méndez fue la primera en organizar las así llamadas Marchas para Jesús en México, un evento que desde sus inicios en los Estados Unidos fue de origen ecuménico. Veamos el video. Yes. I hope that you will stand and respectfully welcome Father Tom Forrest. Redemptorist priest Father Tom Forrest inspires us to be part of the team and carry this message of Jesus' love to our generation.
to convert this pagan world, we have to be more than workers of signs and wonders. In our holiness, we must be the sign. We must be the wonder. Now, I said we couldn't do it alone. That's what this meeting's all about. Are we a team? Yeah. Let's show them that we're a team. Again. Amen. Let the Lord make us into a team right now. Let him just bring us together. Let him cleanse our hearts. Let that spirit of holiness come down upon us. Hallelujah. Let the fire of God fall on this place. Let the Lord melt away the sin. Let God be exalted. Let his people be set free tonight. Let the holiness of God descend upon the people of God. Otro personaje ecuménico, sumamente corrupto y con abiertos y directos nexos con el Vaticano, es el famoso televangelista Benny Hinn. Estas fotografías incluso aparecen en el sitio de internet perteneciente a Benny Hinn Ministries, y nos muestran a Benny Hinn en Roma con el sacerdote franciscano capuchino Rainero Cantalamessa. Cantalamessa pertenece a la así llamada Delegación Católica para el Diálogo con las Iglesias Pentecostales, y desde hace 10 años viaja por todo el mundo estableciendo encuentros ecuménicos para asimilar a los protestantes. Pasemos a ver ahora un revelador video donde la cadena noticiosa CNN hace una entrevista a Benny Hinn en el funeral del Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Benny Hinn, por cierto, afirmó en una ocasión que el día más grande de su vida fue cuando conoció a Juan Pablo II. Veamos el video. Popular televangelist Benny Hinn joins us shortly. You may not know that Hinn has fond recollections of Pope John Paul. Benny Hinn live from Rome in 6 minutes. Plus, no, there are a lot of disappointed people in Rome today. Tens of thousands came to see the Pope's body, only to be turned away because it's become too much to handle. But the fact so many came to pay respects to this religious man is fascinating. Let's head live to Vatican City and televangelist Benny Hinn. Good morning, Benny. Good morning. When you see so Hello, many... Carol. Hello. Thank you for joining us. When you see so many standing in line for 7-8 hours, what are these people searching for? Well, they're searching for answers. People are very hungry for God. And this is a very moving moment for me. I just attended a special service, a memorial service here in the Vatican. I was moved to tears as I saw people hungry for God. And this is a very, very special day in the history of Christianity, where you see the hunger for God so intense worldwide, Carol. Well, let me ask you this, Benny. Alessio Vinci, our correspondent, talked to many of these pilgrims standing in line. Most say they do not attend church or follow the church's teaching. Might this event change that? Well, I believe it's going to. You know, you see what's going on earth today, the troubles, the questions, the fears that people have. And I think just there's a change happening. And what this dear Pope John Paul II has done is he has made us aware of the fact we need God. And like I said, to see these crowds here and what's happening here just once again is such a clear sign that people around the world are turning to God by the millions. But you know what, Benny? I would suppose that many people reach into organized religion and take what they want from it and discard the rest. Don't you believe that? I'm sorry, say that again, dear.
they sort of like belong to an organized religion, but they sort of pick out the pieces they want to follow and they throw the rest away. Won't they still do that? Well, of course they still do. I mean, you can always have that. But please understand, we are living in a day that we've never seen like before. I was just in Bangalore, India. I had 7 million people show up to my meetings. I didn't think I'd see that happen. Or in the Philippines, 3.5 million. Look, whether there's organized religion or not, Jesus Christ said he is coming back to earth. And before his coming, he's making the world aware of his power. And we're not going to really be able to stop that. Benny, will you be in the special mass tomorrow in the funeral service at all? No, ma'am. I was invited to attend the special memorial service that was held this morning, but I will not be in the special service tomorrow. I'll be here, but I'm just so glad I came for this morning's meeting, just to honor the memory of this great Pope that has really touched my life as well as millions. Televangelist Benny Hinn joining Daybreak this morning. Thank you, sir. We appreciate it. Otro personaje ecuménico muy famoso en el protestantismo de habla hispana es el cantante Marcos Witt. De este sujeto presentaremos a continuación un video de un encuentro entre católicos y protestantes en Buenos Aires, Argentina, en junio del 2006. El evento fue organizado por un organismo religioso llamado Creces, y cuyas iniciales significan Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. En el video aparece Marcos Witt con el sacerdote Rainero Cantalamessa, el mismo sacerdote con el que ya vimos a Benny Hinn, y obviamente es importante elemento del Vaticano en su agenda del movimiento ecuménico. Aquí veremos a Marcos Witt hablar de un nuevo camino que él dice debemos buscar, esto refiriéndose por supuesto al ecumenismo, acerca de lo cual uno de los católicos asistentes afirma después, y con justa razón, que él no sabía que existiese un nuevo camino. El sacerdote Cantalamessa, por otro lado, se refiere aquí a los evangélicos como hermanos protestantes, siendo que en el pasado su orden de monjes franciscanos junto con los dominicos fueron las órdenes encargadas de implementar la Santa Inquisición, con sus tormentos a los protestantes que en ese entonces, por cierto, no los llamaban hermanos protestantes, sino herejes malditos que quemaban en las hogueras de sus autos de fe. Veamos el video. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre, honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino, quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra, y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Bueno, la pregunta para Cantalamessa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marcos Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no?
Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos, a redescubrir como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María, como está en la Biblia. Otro sujeto supercorrupto, masón y ecuménico, es Paul Crouch, que aparece aquí con su esposa Jane y un sacerdote católico en el Vaticano. Aquí lo vemos estrechando la mano del Papa, al mismo tiempo que con su mano izquierda sostiene un regalo que le ofrece al Papa. Paul Crouch es dueño de la red televisiva cristiana más grande del mundo, la cual opera incluso con varios satélites, la Trinity Broadcasting Network. Por medio de sus programas de televisión, estafa sistemáticamente a los protestantes ingenuos, pidiéndoles dinero todo el tiempo. Esto a la vez que también propaga el ecumenismo, promoviendo líderes corruptos y ecuménicos. Veamos a continuación cómo inicia su programación el Trinity Broadcasting Network de Paul Crouch. This program has been brought to you through the prayers and contributions of our faithful partners throughout North America and the world. Ahora lo veremos de nuevo, pero analizándolo con detenimiento, pues descubrimos simbología oculta en las aparentemente inocentes imágenes. En primer lugar vemos que el haz de luz no viene del cielo a la tierra, sino que más bien sale de un agujero del centro de la tierra hacia afuera. Luego, cuando vemos su logo, aquí con una paloma interpuesta sobre una cruz, vemos que la paloma se encuentra completamente hacia abajo, siendo esta la forma en que se representa en el ocultismo el simbolismo de la paloma desde hace siglos, como aquí lo vemos en el logo de la Ordi Templi Orientes, una orden satanista del nefasto Aleister Crowley. Aquí tenemos a la izquierda un logo de la secta Rosacruz, que data del siglo XIV, también con la paloma hacia abajo. En el centro, el logo de la Ordi Templi Orientes, y a la derecha el logo del Trinity Broadcasting Network. En la imagen televisada del logo, no obstante, vemos que la paloma ya no se percibe, y se aprecia más bien un espectro con sombrero y los brazos abiertos y extendidos, vestidos con una especie de túnica. Al finalizar el programa se le da el crédito al Trinity Broadcasting Network, y vemos esta imagen de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, por su parte, es 100% masónica y fue un regalo de los masones de París, en Francia, a los Estados Unidos. Fue construida por este escultor masón de nombre Philippe Bartoli, el cual hizo la estatua en partes en París y después las partes fueron traídas en barco a Nueva York, donde fueron finalmente armadas para formar la estatua. Bartoli ya había realizado anteriormente esculturas de tamaño colosal, como este imponente león que vemos aquí al pie de esta montaña. Bartoli pasó un tiempo en Egipto, un lugar de donde precisamente los masones han tomado gran parte de su conocimiento y simbología. Allí propuso construir esta diosa egipcia como especie de faro para la inauguración del canal de Suez, aunque su petición le fue negada por el gobierno de Egipto. Como buen masón, Bartoli se inspiraba en los dibujos masónicos como este para crear sus esculturas, o sea, la típica representación masónica de diosas paganas llenas de símbolos ocultos. El obelisco que se encuentra en Washington D.C. fue realizado también por masones y se le llama el Monumento a Washington. Y esto porque obviamente Washington fue un presidente abiertamente masón, como lo vemos aquí con su vestimenta masónica. El simbolismo masón de la antorcha, como se aprecia aquí en la Estatua de la Libertad, representa según los masones la luz de la sabiduría y la razón,
Sin embargo, este es el primer nivel de interpretación, ya que para los masones más avanzados, la antorcha significa la luz luciférica de su dios Lucifer. Volviendo a Paul Crouch, y como ya lo habíamos mencionado, el sujeto promueve el ecumenismo por medio de su red televisiva, la cual se ve literalmente en todos los países del mundo. Obviamente nunca denuncia o ataca la ramera católica romana, y promueve en cambio a televangelistas ecuménicos y corruptos como lo vemos aquí, a él y a su esposa Jen, con el infame reverendo Schuller. De igual manera el supercorrupto y ecuménico Benny Hinn aparece regularmente en el Trinity Broadcasting Network, y es que en realidad todos los televangelistas famosos son ecuménicos y tienen por ello amplia cobertura y apoyo de parte del Trinity Broadcasting Network. Este tipo, por ejemplo, Jack Van Impe, al cual también se le llama la Biblia andante, pues supuestamente se sabe gran parte de la Biblia de memoria. Aparece frecuentemente en el Trinity Broadcasting Network, y su ecumenismo es a tal grado increíblemente abierto y blasfemo que en realidad no necesita ninguna explicación. Veamos el video. I've spent years studying the Word of God. I've got 70,000 hours invested in this book. I've read a book a day for many decades now, and I have over 10,000 volumes that I've studied. And I want to tell you folks that we often misrepresent our Catholic brothers and sisters and what they teach. And now that I know the truth, I will stand for what is right and teach what is right according to their beliefs. And oh, you Catholic people, listen to your leaders and priests and cardinals and popes. Thank God for these great Catholic leaders, cardinals, popes, who say it's near. Be ready. So actually, Jack, they based all of their anticipation on the coming of the Lord on the Bible. Yes, we agree on all these things. It's exciting to have read all these Catholic books. Mm-hmm. I mean, I was stirred. Billy Graham and Pope John Paul II. They are no strangers to you, Dr. Graham, the evangelist, and of course Pope John Paul II, the head of the Catholic Church worldwide, Jack. I know these men have meant quite a bit to you. Oh, they really have, Rexella. I read everything that Dr. Billy Graham puts out and Pope John Paul II, because these men have given me real direction in my life concerning the message of salvation and concerning the message of love and forgiveness. And you're going to hear some things about forgiveness in a few moments that'll shock you as to what the Catholic Church under this Pope is about to do. But I can't say enough about these two great giants of the faith because of what they've preached and how they've stood true. And I get so upset with people when they try to make me change my mind. I read all of Pope's messages. I know what he believes. And someone said to me the other day, do you really believe he's a Christian? Come on. Otro personaje que regularmente aparece en el Trinity Broadcasting Network con Paul Crouch es este hombre, Hal Lindsey, un supuesto experto en profecía y 100% ecuménico, al punto que afirma creer en las profecías de la Virgen de Fátima. Nótese cómo se molesta Paul Crouch cuando Lindsey identifica al Papa con el falso profeta del Anticristo. Al final todos terminan de acuerdo, diciendo que el Papa Juan Pablo II es un gran hombre. Veamos la entrevista. I bring the Pope in because he is the friend of both of them. Mm-hmm. And he but after the Antichrist is raised from the dead, these two have the best credentials of anybody in the world, and the reason he wanted them there was to testify that they literally saw him raised from the dead. Mm-hmm. Mm-hmm. And so that becomes, the false prophet becomes the great proclaimer of the miraculous qualities of the Antichrist. Isn't this scenario of bringing the Pope into it, isn't that going to cause our Catholic friends a little heartburn? Well, I don't think so, because I brought in the prophecies of Fatima, which predicts that the second Pope after this Pope will be somehow involved with the Antichrist. You know what? That's right. I read that. You read it, didn't you? Those children in Portugal that saw the children of Fatima. Yeah. They made this prophecy, which has been kept in the Vatican, and every pope has known about them, and I don't think any pope was ever as troubled by them as the present pope.
I mean, he is troubled. He said, I know that, he said, I greatly fear that a future pope will either be the Antichrist or he will be wrapped up with it. So I'm not saying something as a Protestant trying to hit at the Catholic Church. This is something the Catholic Church itself has already said. Has seen. Yeah, the present Pope has seen it. Because the present Pope, John Paul II, he's a good man. He's a man of faith. We covered him at Denver, Colorado a couple of years ago. It would be very difficult to say that he's not. Now, I know a lot of Protestants out there will get their dander up and so forth. But look, folks, a person is not a Christian because of a system he has to be a part of. A person is a believer in Jesus. If he comes to a personal faith in Jesus Christ, he is born again and he is truly a Christian. Well, how? Even though they may be wrapped up in some things that don't fit. Oh, you know there's probably things in the Catholic Church that Pope John Paul doesn't even agree with. Probably so. You know, I'm sure of it. Certainly Malachi Martin has brought this out, and by this blood, you know, it's quite a book. I heard. Volviendo a Paul Crouch, tenemos que este individuo ya fue expuesto como un corrupto y además homosexual por una investigación llevada a cabo por un canal de televisión en Texas. La investigación del canal noticioso destapó un poco la cloaca de inmundicia en donde se desenvuelven este tipo de alimañas. Y, aunque seguramente ha de resultar increíble para muchos que la red televisiva cristiana más grande del mundo esté en manos de un hijo del diablo, por otro lado sí tiene sentido cuando empezamos a aceptar el hecho que todo es parte de un gran rompecabezas conspiracional, el cual está preparando el escenario para la manifestación del anticristo. Veamos el video. Scandal is swirling now around the world's largest religious broadcaster after a lawsuit alleging homosexual misconduct against its founder surfaced last month. A scandal that has its roots here in Texas, and Fox 4's Richard Ray has more. Rich? Trinity Broadcasting Network is headquartered in Southern California but has a major operation here in North Texas. Earlier this month, it canceled plans for its semi-annual live telethon, opting instead to run a best-of, all-on-tape version. It is the latest move that may have fans of founders Paul and Jan Crouch wondering what's going on. Well, lots. Your Trinity Broadcasting Network, in spite of some of the crap you read in the newspapers, is alive and well. Obviously, something's amiss, but longtime viewers may be asking what. I'm not even going to dignify it with what it's all about. But sometimes calmly, but increasingly with anger, Dr. Paul Crouch rails at unspecified charges against him. Most of them are a pack of lies right out of the pit of hell. And I can prove it. It's the work of the devil, Crouch tells his huge audience. You burn in hell for eternity, and a few measly dollars you might think that you're not going to get them, by the way. But in fact, money paid to settle a lawsuit is at the heart of the crisis at TBN. The story begins here at Shiloh Ranch, Colleyville, Texas. It's one of dozens of residences that Paul and Jan Crouch maintain at various locations around the country. In 1991, Paul Crouch met a man at a TBN-affiliated drug treatment center here at the ranch, a man named Lonnie Ford. This much is certain, Lonnie Ford's no angel. He'd done time for drugs and a sex offense against a 17-year-old boy. Paul Crouch employed Ford as a chauffeur on and off twice right after he'd been released from jail. But in 1998, after yet another jail term, Crouch refused to hire Ford back. Ford filed a wrongful termination and sexual harassment lawsuit, alleging a homosexual relationship with Dr. Crouch. TBN reached an out-of-court settlement paying Ford $425,000 and getting in return Ford's promise of silence. Our concern is the $425,000. The ministry vigorously attempted to hide that expenditure for 6 years. Get out of God's way! Wall Watchers, a Christian advocate group based in North Carolina, has put out a donor alert telling people to stop sending money to TBN. The question of where the money came from was out there, and the fact that it's been paid at all is certainly inappropriate, and the fact that they attempted to cover it up is also of grave concern. How long have you and Sally been here? Paul Crouch is not talking to reporters, but TBN has released a statement addressing what it called Ford's dishonest, false, and scandalous claims. TBN admits paying Ford, but explains
this course of action was deemed less expensive and would avoid the bad publicity. Here's where it gets even messier. Let me read directly from the TBN statement. In violation of his agreement, that's Ford's silence agreement, and in an attempt to extract more money from TBN and Dr. Crouch, in late 2003, the accuser, again that's Lonnie Ford, threatened to shop an autobiographical manuscript to the media, should TBN and Dr. Crouch not agree to buy the manuscript for an exorbitant amount of money. Ford's attorney claims that TBN's attorney initially suggested $1 million, but when he countered that Ford wanted $10 million, the negotiations broke off. All our efforts to get TBN's version of the story led to TBN lawyer John Casoria, who asserts that not one red cent of ministry money was used to pay off Lonnie Ford, that it came from insurance and Paul Crouch's personal funds. This is the Trinity Broadcasting Network, celebrating 31 years of God's miracles. What TBN does not dispute, despite its urgent pleas for donations, is that it's sitting on a mountain of cash. They're constantly telling folks that even though they have $300 million in cash reserves and investments, that they're needing more money. In the U.S. alone, TBN is watched by more than 5 million households. Most of the big-name televangelists, like Benny Hinn, now air their shows on TBN. Most preaching the so-called prosperity gospel, promising God's blessings on those who contribute money, a doctrine many Christians believe is a perversion of the Scriptures. Paul Crouch ridicules such criticism. Well, what do you want me to preach? Poverty doctrine? Ya habíamos mencionado el hecho que todos los personajes famosos y reconocidos en el protestantismo lo son porque precisamente están pactados de alguna manera con una o varias de las sociedades secretas que controlan los Illuminati, las cuales son utilizadas para llevar a cabo la unidad de las religiones dentro de su plan de dominación mundial. No obstante, si intentáramos investigar a todos y cada uno de los principales líderes protestantes, esto obviamente sería una tarea casi imposible. Por ello, a manera de ejemplo, prosigamos ahora con otro personaje de los más reconocidos, el supuesto pastor, evangelista y escritor Rick Warren. Aquí lo vemos en su alberca y vestido como suele hacerlo con sus típicas camisas hawaianas. Rick Warren es autor del famoso libro Una vida con propósito, del cual se han vendido más de 26 millones de copias y es uno de los libros más vendidos en toda la década. Y también el libro Una iglesia con propósito, otro bestseller anterior a Una vida con propósito. Ambos libros han sido criticados por contener elementos de la nueva era, entre otras cosas. En la contraportada del libro Una vida con propósito, vemos que este es recomendado por varios personajes, tales como Billy Graham y Franklin Graham, Bruce Wilkinson, Max Lucado, Marcos Witt, Luis Palau, por cierto discípulo de Billy Graham, y Alberto Motesi. Pero curiosamente todos ellos son ecuménicos, igual que Rick Warren. Aquí, abajo de los comentarios, tenemos que el libro fue publicado en inglés por la compañía Sunderban, la cual asimiló hace años a Editorial Vida, que es quien lo edita en español. Igualmente el libro Una iglesia con propósito, vemos que fue editado por Sunderban en inglés y por Editorial Vida en español. Sunderban, por cierto, compró Editorial Vida en 1995. Sunderban y Editorial Vida, no obstante, pertenecen a este personaje Rupert Murdoch, aquí en la fotografía con su joven esposa, ex modelo, con la cual se casó después de divorciarse de su esposa de toda la vida. Murdoch es un billonario y magnate de los medios de comunicación. Es dueño de varios periódicos, 36 estaciones de televisión y compañías productoras de películas, además de que recientemente compró el Wall Street Journal por $5,000 millones. Murdoch pertenece a la congregación de Rick Warren, acerca de lo cual Warren ha sido criticado por muchos evangélicos, pues el tal Murdoch resulta ser uno de los principales productores de películas porno en los Estados Unidos e Inglaterra. Esto además de que pertenece a la Orden Pontificia de San Gregorio el Grande desde 1998. Allí en ese año él donó $10 millones para la construcción de la nueva Catedral Católica en Los Ángeles, California. Volviendo a Rick Warren, tenemos que aparte de contar con todo el apoyo mediático de Murdoch, también es promovido por la revista masónica Time,
la cual aquí lo incluye en la lista de las personas más destacadas durante el año 2004. De nuevo aquí, la edición de Time de octubre del 2007 proyecta a Warren como figura central con el artículo titulado Los 25 evangélicos más influyentes en América. Resulta evidente, pues, que los Illuminati han encontrado en Warren el sustituto perfecto de Billy Graham, otro prostituto religioso que sirve a sus fines. Warren pertenece, y lo afirma abiertamente, al Concilio de Relaciones Exteriores, un importante organismo de los Illuminati. Por ello, este corrupto viaja frecuentemente por todo el mundo, pero no precisamente para predicar el Evangelio, sino más bien para promover la agenda política de los Illuminati. Aquí lo vemos, por ejemplo, en su viaje a Siria, con un importante funcionario de ese país. Ese viaje, por cierto, fue financiado por una supuesta donación de $2 millones de parte de Murdoch. Warren de nuevo fue criticado por muchos evangélicos por causa de su viaje a Siria, pues una vez que se encontró allí, lo único que hizo fue alabar a la gran religión del Islam y referirse a la unidad que existe entre cristianos y musulmanes, promoviendo así la unidad religiosa. De igual manera, en su viaje a Ruanda, África, Warren se dedicó a hacer política con el tirano que gobierna ese país, Paul Kagame, un conocido genocida que masacró a su propia gente en 1994. Aquí la fotografía de ese viaje, publicada una vez más por la revista Time. Otro genocida con el que se involucró Warren es nada menos que con George Bush, miembro de la Hermandad de la Muerte, cráneo y huesos, ya que durante la reelección de este hijo del diablo a la presidencia, Warren mandó una carta a 150,000 pastores a través de todos los Estados Unidos para que votaran por Bush en su reelección. Sus palabras textuales fueron las siguientes: aquellos de nosotros que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, votemos por Bush. Así como hemos visto a través de este video, cómo innumerables líderes protestantes en los Estados Unidos están inmiscuidos en la política y sirven a los intereses de los Illuminati, en el tercer mundo, en Colombia, también tenemos un ejemplo al respecto con César Castellanos y su esposa, la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos. Este par de corruptos, fundadores de la secta G12, la cual no es sino un cóctel de catolicismo, nueva era, mercadotecnia y brujería, se han enriquecido explotando a sus incautos seguidores, al punto que en octubre 15 de 1998 se les inició una investigación por enriquecimiento injustificado de patrimonio. Este par de bandidos colombianos han invitado en varias ocasiones a su circo religioso en Colombia a otro personaje igual o más corrupto que ellos, a Benny Hinn. Veamos a continuación segmentos de video de Benny Hinn con ellos en Colombia. Nótese cómo se quieren este trío de bandidos. Aquí se aplica el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. And Pastor Castellano, thank you for loving my daughter. Y Pastor Castellanos, gracias por amar a mi hija. When he saw her yesterday, he came over and gave her a kiss. Cuando la vio anoche, se acercó y le dio un beso. So thank you for loving my baby. Gracias por amar a mi bebé. And if there's anything I can do for your children, I'm ready to do it. Y si hay algo que yo pueda hacer por sus hijas, estoy listo para hacerlo. You can send all 4 of them to California. I take care of them. Pueden mandarlas a las 4 a California, yo las cuido. I want to say thank you for inviting me to. Quiero agradecerle por haberme invitado. Please come be with me in Y California. por favor, venga a estar conmigo en California, pastor. Please. Por What a favor. tremendous, great hunger among your Qué precious hambre tan increíble que hay en el pueblo colombiano. I pray the Lord will bless Colombia Oro que el Señor bendiga a Colombia, and keep blessing Colombia que siga bendiciendo a Colombia, till everyone in this nation hasta que todos en este país will know Jesus as Savior. conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Amen. Amén. And bless Pastor Castellano and his wife. Y bendice la vida del pastor Castellanos. Protect and keep him.
protégelo y guárdalo all their days. En todos sus días. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want you to give Jesus a big shout of hallelujah. Quiero que grite aleluya al Señor. El logo del G12, por otro lado, resulta muy revelador al ser analizado, ya que no tiene nada de cristiano y más bien es 100% masónico. Pues vemos, por ejemplo, que se utiliza y sobresale de una manera por demás evidente la letra G, la cual viene a ser en la masonería la parte central y principal de su logo con el que se les identifica. La letra G es, de acuerdo a los mismos masones, el símbolo más sagrado para ellos y tiene varios significados y niveles de interpretación. El significado más general es que G se refiere a la palabra God, que en inglés significa Dios. Aunque claro, aquí debemos recordar que para los masones su Dios es Lucifer y no el Dios de la Biblia en el cual creemos los cristianos. Volviendo al logo del G12, notamos también que la letra G aparece enroscada alrededor del mundo, como si fuese una serpiente, siendo la punta de la flecha la cabeza de la serpiente, la cual también está incrustada y forma parte así del número 12. De manera que entonces si sumamos la serpiente al número 12, esto nos da el 13, o sea el número masónico típico que se encuentra atrás del billete de $1 de manera repetitiva. Esta simbología de la serpiente enroscada, formando un círculo, es un concepto muy antiguo y común en el mundo del ocultismo, y se remonta al antiguo Egipto. Se le conoce como el Ouroboros. No obstante, como se aprecia en el dibujo, la serpiente es más bien una serpiente dragón. Algunas sociedades secretas, como en este caso la Sociedad Teosófica, la cual fue una creación de la masonería, empleó este símbolo para desarrollar su emblema como lo vemos aquí. Otro símbolo relacionado al mismo concepto es este símbolo universal ocultista, donde el huevo representa al mundo, el cual es energetizado o controlado por la serpiente. Una vez contando con estos antecedentes, vemos entonces que la letra G masónica en el logo del G12, en forma de serpiente, representa al mundo siendo enroscado y en control de la serpiente. La serpiente antigua que la Biblia describe como Satanás y que en el libro del Apocalipsis describe también como dragón. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto, a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios te está avisando. Nosotros estamos avisados de dónde va a venir. Nosotros estamos alertas porque Dios le ha placido aquí, hermano, derramar de esta revelación, hermano. Por ello, los verdaderos cristianos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este tiempo de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Y después regresaremos con Cristo, el león de la tribu de Judá, a establecer el verdadero, justo y santo nuevo orden mundial, es decir, el milenio, hermano. Esos son símbolos satanistas, masones, y ve a dónde empezaron a meterse. ¿Quién le gusta Big Brother?
Muchas de estas empresas, hermano, dominan el mundo. ¿Sabía usted que aún detrás de la religión están? ¿Sabía usted que afuera de la tumba de Jesús está el ojo Illuminati? En el mundo dicen que el Señor nos agarre confesados. A nosotros el Señor nos dice velad y estar alertas para que cuando venga no lo sorprenda como ladrón. Esta es la moneda después del dólar. Bueno, es la más cara en todo el mundo. Ah, mire estas señales, hermano. Los jóvenes les encanta hacer ese tipo de señales que creen que es moda. Pero abiertamente estos hombres son masones, son Illuminati, son satanistas. Yo quiero comentarle algo para finalizar. Nuestros hermanos encontraron una lista de los líderes masones de hoy en día. Y hay dos que usted conoce mucho a nivel cristiano. Y son sacerdotes masones grado 33. Benny Hinn y Billy Graham. Y uno dice, Dios mío, si oran y sanan tus enfermos, y también Judas. Y era del inicuo. Señores, dijo esto Cash Luna, por andar enseñando